La lluvia golpeaba las ventanas de la Academia de Música Riverside cuando Alex, de 8 años, cruzó las grandes puertas de cristal. Su madre le apretó la mano con fuerza al entrar en el elegante vestíbulo. Todo parecía tan caro y perfecto. Los suelos eran tan brillantes que se podía ver la cara reflejada, y había fotos enormes de pianistas famosos colgadas en las paredes. Alex se sentía muy pequeño en ese lugar. La ropa le quedaba grande porque era de su primo mayor. Sus zapatillas chirriaban en el suelo pulido y trataba de caminar más silenciosamente para que la gente no lo mirara. Su madre había ahorrado dinero durante meses solo para pagar la audición. Trabajaba en 2 restaurantes diferentes y llegaba tarde a casa todas las noches con los pies cansados y manchas de comida en el uniforme. «No te preocupes, cariño», le susurró a Alex. «Toca como en casa». Pero esto no era su casa. En casa, Alex tocaba un teclado viejo que compraron en una venta de garaje. La mitad de las teclas hacían ruidos raros y a veces se atascaban. Aquí, todo era perfecto y aterrador. La sala de espera estaba llena de otros niños y sus padres. La mayoría llevaba ropa elegante que probablemente costaba más de lo que la familia de Alex gastaba en comida en un mes. Un niño llevaba un traje que parecía sacado de una película. Una niña tenía un vestido que brillaba al moverse. Sus padres hablaban de profesores particulares y campamentos de música de verano en Europa. La madre de Alex le alisó el pelo por 10ª vez. También estaba nerviosa, pero intentaba disimularlo. «Recuerda lo que practicamos», dijo en voz baja. «Solo respira y deja que la música salga». Alex asintió, pero le sudaban las manos. Se las secó en los pantalones y esperó que nadie se diera cuenta. Una señora con el pelo perfectamente peinado y una carpeta gritó nombres. David Thompson, Julia Martínez, Alex Rivera. Cuando Alex escuchó su nombre, se le revolvió el estómago. Su madre le apretó el hombro. «Tú puedes, cariño». Siguieron a la señora por un largo pasillo lleno de salas de práctica. Alex oía música de piano tras las puertas. Algunas sonaban muy bien. Otras parecían como si los chicos tuvieran dificultades. Se preguntó en qué grupo encajaría. La sala de audiciones era enorme. Tenía techos altísimos y ventanas que llegaban desde el suelo hasta arriba. En el centro de la sala se encontraba el piano más grande y bonito que Alex había visto en su vida. Era tan negro y brillante que parecía un espejo. El banco era de cuero auténtico, pero no era el piano lo que ponía nervioso a Alex. Eran las 3 personas sentadas tras una mesa larga, observándolo como jueces de un programa de televisión. El hombre del centro era mayor, quizá de la edad de su abuelo, con gafas gruesas y el pelo canoso despeinado, como si se lo hubiera estado pasando las manos por la cabeza. Su etiqueta decía Profesor Petrov. La mujer a su lado vestía un elegante traje de negocios y no dejaba de mirar su teléfono. La tercera persona era un hombre más joven que parecía aburrido y no dejaba de golpear la mesa con el bolígrafo. El profesor Petro levantó la vista de unos papeles y vio a Alex allí de pie. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero no una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que los adultos ponían cuando algo les parecía gracioso, pero no querían ser crueles. «Vaya, vaya», dijo el profesor Petrov con un marcado acento que Alex no pudo identificar. «¿Qué tenemos aquí?» La mujer del traje levantó la vista de su teléfono y frunció el ceño. «¿Es este el chico Rivera? Parece joven, 8 años según su solicitud», dijo el joven, sin dejar de dar golpecitos con el bolígrafo. «Y quiere audicionar para nuestro programa avanzado». El profesor Petro se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Programa avanzado», repitió lentamente. «¿Sabes lo que significa eso, pequeño? Significa tocar música con la que a los adultos les cuesta. Significa practicar durante horas todos los días hasta que te duelan los dedos. Significa no tener tiempo para dibujos animados ni videojuegos». Alex sintió que se le calentaba la cara. Quería decir que ya practicaba todos los días después de la escuela hasta la hora de cenar.
Quería decirles que su mamá tuvo que decirle que dejara de tocar para poder hacer la tarea. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Puede siquiera alcanzar los pedales?, preguntó la mujer, sin levantar la vista del teléfono. El joven se echó a reír. Quizás deberíamos comprarle una guía telefónica para que se siente. El profesor Petro se unió a la risa. Jaja, este niño siquiera puede tocar. Mary había un corderito. Mira esas manitas. Si pudiera tocar algo más complicado que Estrellita, me arrodillaría y le prometería que lo haría famoso. Los otros dos jueces se rieron aún más fuerte. Alex sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Su madre le había enseñado a ser fuerte, incluso cuando la gente era mala. La madre de Alex dio un paso al frente. Disculpen, pero vinimos aquí para una audición, no para que se burlen de nosotros. Mi hijo lleva 3 años tocando el piano y tiene mucho talento. 3 años, dijo el profesor Petrov, arqueando las cejas. ¿En qué? ¿Un piano de juguete? ¿Un teclado?, preguntó la madre de Alex. Levantando la barbilla. Ahorramos durante meses para comprarlo. ¿Un teclado?, repitió la mujer, dejando finalmente el teléfono. Esas cosas de plástico de la tienda. Eso no es tocar el piano de verdad, cariño. Alex miró el hermoso piano que tenía delante. Lo llamaba como si quisiera que lo tocara. Casi podía oír la música salir de él. Todas las canciones que conocía le daban vueltas en la cabeza, queriendo salir a través de sus dedos. Bueno, dijo el profesor Petrov, mirando su reloj. Supongo que deberíamos dejar que pruebe algo sencillo. Quizás feliz cumpleaños o algo así. Pero no queremos perder mucho tiempo. Tenemos audiciones de verdad después de esto. Alex caminó lentamente hacia el banco del piano. Era más alto de lo que estaba acostumbrado, y sus pies no tocaron el suelo al sentarse. Pero cuando puso las manos sobre las teclas, ocurrió algo mágico. Las teclas se sentían perfectas bajo sus dedos. Eran suaves y frías, y respondían incluso al toque más ligero. Cerró los ojos un momento y pensó en todas las veces que había practicado en casa. Pensó en su madre trabajando hasta tarde solo para que él tuviera esta oportunidad. Pensó en toda la música que llevaba dentro y que quería salir. Alex abrió los ojos y volvió a mirar a los jueces. El profesor Petro ya estaba revisando sus papeles. La mujer había vuelto al teléfono. Solo el joven observaba, y parecía que intentaba no bostezar. Cuando estés listo, dijo el profesor Petrov sin levantar la vista. Algo sencillo, por favor. No tenemos todo el día, dijo Alex, volviendo al piano. Sus manos encontraron su posición sobre las teclas. Respiró hondo, tal como le había enseñado su madre. Y entonces empezó a tocar, pero no tocó algo sencillo. En cambio, sus dedos comenzaron a moverse a través de una pieza hermosa, compleja y llena de emoción. La música llenó la enorme sala y pareció hacer vibrar las ventanas. Cada nota era perfecta. Cada ritmo era exactamente el correcto. La sala quedó en completo silencio, salvo por la música que salía del piano. Las primeras notas que salieron de los dedos de Alex hicieron que el profesor Petrov levantara la vista de sus papeles. No era la melodía sencilla que esperaba. En cambio, algo hermoso y complejo llenaba la sala. La música era muy diferente de lo que un niño de 8 años debería poder tocar. Por un momento. Pensó que tal vez alguien más estaba tocando, pero allí estaba Alex sentado ante el enorme piano con los pies colgando del suelo, sus pequeñas manos moviéndose sobre las teclas como si hubiera nacido para eso. La pieza que estaba tocando era la balada número 1 de Chopin, una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas. La mayoría de los pianistas profesionales pasaron años aprendiendo a tocarla correctamente. La mujer del traje dejó lentamente el teléfono. Se quedó boquiabierta. El joven dejó de teclear con el bolígrafo y se enderezó en su silla. Incluso el sonido de la lluvia golpeando las ventanas pareció desaparecer mientras la música de Alex lo dominaba todo.
Los dedos de Alex bailaban sobre las teclas con una sincronización perfecta. Cada nota era nítida. Cada ritmo era perfecto. Pero no solo era técnicamente perfecto. Había algo más profundo. La música transmitía sentimientos. Contaba una historia sin palabras. Te hacía pensar en cosas hermosas, tristes y esperanzadoras, todo al mismo tiempo. El profesor Petro había escuchado esta pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo. Había escuchado grabaciones famosas y asistido a conciertos en las salas más importantes de Europa. Pero nunca la había escuchado con tanta emoción. No se trataba simplemente de alguien tocando las teclas correctas en el momento preciso. Era música auténtica, de esas que te llegan al corazón y te lo conmueven. Las partes difíciles de la pieza iban surgiendo. Las secciones donde la mayoría de los estudiantes bajaban el ritmo o cometían errores, pero Alex las tocaba como si fueran fáciles. Su mano izquierda manejaba las notas graves, profundas y potentes, mientras que su mano derecha creaba la hermosa melodía de los agudos. Parecía imposible para alguien con manos tan pequeñas, pero de alguna manera lo hacía funcionar a la perfección. La madre de Alex estaba de pie junto a la puerta, conteniendo la respiración. Lo había oído tocar esta pieza en casa muchas veces, pero esto era diferente. El piano, grande y caro, sacaba a relucir sonidos de la música que su pequeño teclado jamás podría crear. Cada nota sonaba clara y fuerte, llenando la enorme habitación de belleza. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a su pequeño hacer algo que parecía mágico. Todas esas noches en las que llegaba a casa cansada del trabajo y lo oía practicar. Todas esas veces que quería decirle que viniera a cenar, pero no quería interrumpir su música. Todo había valido la pena por este momento. La sección central de la pieza estaba a punto de llegar. La parte que siempre le daba problemas a Alex en casa. Requería que sus manos se movieran en direcciones opuestas mientras tocaba ritmos completamente diferentes. Era como intentar frotarse el estómago y acariciarse la cabeza, pero 1000 veces más difícil. Los pianistas profesionales llamaban a esta parte una pesadilla. Pero Alex ni siquiera bajó el ritmo. Sus manos se movían independientemente, como si tuvieran mente propia. La música se volvió más intensa, más apasionada. Podía sentir cómo las emociones se acumulaban, haciéndose cada vez más fuertes, hasta que parecía que la sala iba a explotar de tanta belleza. El profesor Petro sintió algo que no había sentido en años. Sus manos empezaron a temblar. En 30 años enseñando piano, había escuchado tocar a miles de estudiantes. La mayoría eran buenos. Algunos eran muy buenos. Unos pocos eran excelentes. Pero esto era algo completamente diferente. Era el tipo de talento que se da una vez en la vida. La jueza se aferraba al borde de la mesa. Había estudiado música en la universidad y creía saber cómo sonaba un buen piano. Pero Alex le estaba demostrando que todo lo que creía saber estaba mal. Esto no era solo buen piano. Era arte ocurriendo ante sus ojos. El joven había olvidado por completo el aburrimiento. Estaba inclinado hacia adelante en su silla, observando las manos de Alex moverse sobre las teclas con perfecta precisión. Negaba con la cabeza como si no pudiera creer lo que veía. Un niño de 8 años tocaba música que la mayoría de los adultos ni siquiera soñarían con tocar. A medida que la pieza se acercaba a su final, la música se volvía aún más poderosa. Todo el cuerpo de Alex estaba involucrado ahora, balanceándose ligeramente al ritmo, poniendo todo su ser en cada nota. La hermosa melodía se elevaba por encima de las fuertes notas graves como un pájaro volando sobre las montañas. La sección final requería una increíble fuerza y velocidad en los dedos. Las notas salían del piano tan rápido que casi se confundían. Pero cada una era perfectamente clara. La concentración de Alex era completa. Para él no existía nada más que la música y el piano. El resto del mundo había desaparecido. Luego llegaron los últimos compases, donde la música se desarrolla hasta un clímax increíble antes de terminar con unas notas suaves y delicadas.
Alex tocó estos momentos finales con tanta ternura que parecía que se estaba despidiendo de alguien a quien amaba. La última nota quedó suspendida en el aire durante lo que pareció una eternidad antes de desvanecerse lentamente. Cuando la música paró, el silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír la respiración de la gente. Nadie se movió. Nadie habló. Todos seguían atrapados en el hechizo que la música de Alex había lanzado sobre ellos. Alex se giró en la banqueta del piano y miró a los jueces con ojos inocentes. «¿Toco otra cosa?», preguntó con su vocecita. Fue entonces cuando el mundo del profesor Petrov cambió por completo. Las palabras que había pronunciado minutos antes volvieron a su mente. Si pudiera tocar algo más complicado que brilla, brilla, estrellita. Me arrodillé y prometí hacerlo famoso. Le temblaban tanto las manos que tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Lentamente, muy lentamente, se levantó de la silla. Sentía las piernas débiles, como si no pudieran sostenerlo. Los demás jueces lo observaron conmocionados mientras rodeaba la mesa hacia Alex. «Llevo 30 años enseñando piano», dijo el profesor Petrov con la voz temblorosa por la emoción. «He escuchado a alumnos de las mejores escuelas de música del mundo. He escuchado conciertos de pianistas famosos en las salas más prestigiosas». Se detuvo frente a Alex, que seguía sentado en el banco del piano, mirándolo con curiosidad. «Pero nunca en todos mis años había escuchado algo parecido a lo que acabas de tocar». El profesor Petro continuó: «No solo tocaste esa pieza. La hiciste cobrar vida. La hiciste respirar. La hiciste cantar». Entonces, para sorpresa de todos, el profesor Petrov se arrodilló lentamente frente al niño de 8 años. «Te hice una promesa», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Te dije que si podías tocar música de verdad, me arrodillaría y te prometí hacerte famoso. Bueno, aquí estoy de rodillas, y te hago esa promesa ahora mismo». La madre de Alex se quedó sin aliento y se tapó la boca con la mano. Los demás jueces se quedaron paralizados en sus sillas, sin poder creer lo que veían. El profesor de piano más respetado del país estaba arrodillado frente a un niño de una familia pobre. «Me aseguraré personalmente de que te conviertas en la leyenda que naciste para ser», dijo el profesor Petro con voz decidida. «Te enseñaré todo lo que sé. Te abriré todas las puertas. El mundo necesita escuchar tu música». Alex parecía confundido. No entendía por qué ese hombre aterrador se portaba tan bien con él, ni por qué todos parecían tan sorprendidos. Acababa de tocar una canción que le gustaba. Eso era lo que siempre hacía. Lo que sucedió después lo cambió todo para Alex y su familia. El juez más joven había estado grabando la audición en secreto con su teléfono, algo que hacía a veces para ayudar a los estudiantes a revisar sus interpretaciones más tarde. Pero cuando vio al profesor Petro arrodillado frente a un niño de 8 años, supo que esto era algo especial. Sin pensarlo 2 veces, publicó el video en redes sociales con un simple pie de foto. Un profesor de piano con 30 años de experiencia se arrodilló y prometió convertir a este niño de 8 años en una leyenda. Espera a saber por qué. En una hora, el video se había compartido 50 veces. Para la hora de cenar, había alcanzado las 1000 veces. A medianoche, más de 100.000 personas habían visto la audición de Alex. Los comentarios llovieron de todo el mundo. Músicos profesionales lo llamaban imposible y transformador. La gente común lloraba viéndolo. «Este niño me hizo creer de nuevo en la magia», escribió un espectador. «Llevo 20 años tocando el piano y no toco ni la mitad de bien que este niño», comentó un profesor de música de otro estado. «El profesor Petro nunca se arrodilla ante nadie. Este niño debe ser algo realmente especial», añadió un exalumno que reconoció al profesor. Pero Alex y su madre aún no sabían nada de esto. Se habían ido a casa después de la audición, ambos abrumados por lo sucedido. La mamá de Alex, Rosa, le preparó su cena favorita: arroz con frijoles y un poco de pollo,
mientras intentaba procesar lo que el profesor Petro le había prometido. «Mamá, ¿por qué ese hombre se puso de rodillas?», preguntó Alex mientras comía. «¿Hice algo mal?», preguntó Rosa, sonriendo y acarició suavemente la cara de su hijo. «No, cariño. Hiciste algo increíble. Ese hombre ha enseñado piano a cientos de estudiantes y nunca ha visto a nadie tocar como tú». «Pero simplemente toqué la canción como siempre», dijo Alex, confundido. «Es la misma canción que practico en casa». Rosa no sabía cómo explicarle que lo que su hijo podía hacer era extraordinario. Para Alex, tocar música hermosa era tan natural como respirar. No entendía que la mayoría de la gente, incluso la gente con mucho talento, no podía hacer lo que él acababa de hacer. A la mañana siguiente, el teléfono de Rose empezó a sonar a las 6 de la mañana. La primera llamada fue de una cadena de noticias local que quería entrevistar a Alex. Luego llamó una estación de radio. Luego otra cadena de televisión. A las 8, los periodistas llamaron a la puerta de su apartamento. Rosa estaba asustada y confundida. No entendía cómo los habían encontrado ni por qué querían hablar con Alex. Mantuvo la puerta cerrada con llave y le dijo a Alex que se quedara en su habitación, pero los periodistas no se iban. Siguieron llegando más a lo largo del día. Algunos tenían cámaras grandes, otros micrófonos. Algunos eran simplemente personas con teléfonos que decían trabajar para sitios web de noticias en línea. «Señora Rivera», llamaron desde la puerta. «Solo queremos hablar con Alex sobre su increíble forma de tocar el piano. Todo el mundo quiere escuchar su historia». Rosa llamó a la escuela para avisar que Alex no vendría ese día. Tenía demasiado miedo de salir del apartamento con tanta gente afuera. No tenía ni idea de qué hacer. Alrededor del mediodía, llamaron a la puerta de otra manera. Rosa miró por la mirilla y vio al profesor Petro de pie, con un gran ramo de flores y muy serio. «Señora Rivera, soy el profesor Petro de la academia. Necesito hablar con usted urgentemente». Rosa dudó un momento, luego abrió la puerta lo justo para dejarlo entrar. Los periodistas inmediatamente comenzaron a gritar preguntas y a tomar fotos, pero el profesor Petro los ignoró por completo. «Siento mucho este caos», dijo una vez que Rosa cerró la puerta con llave. No tenía ni idea de que ese joven estuviera grabando ayer. Le entregó las flores a Rosa y se sentó pesadamente en su pequeño sofá. Su sala de estar era diminuta en comparación con la elegante academia con muebles desparejados y juguetes esparcidos por todas partes. Pero el profesor Petro no pareció darse cuenta ni importarle. «Señora Rivera, quiero que entienda algo muy importante», dijo con su marcado acento. «Lo que hizo su hijo ayer, ese nivel de interpretación a su edad, es algo que nunca había visto. Ni en 30 años de docencia. Ni en todos los conciertos a los que he asistido por todo el mundo». Rosa se sentó frente a él, todavía con las flores en la mano, pero con tanta atención. «No lo entiendo. Es solo un niño pequeño al que le gusta tocar el piano. Ese es precisamente el punto. El profesor Petrov dijo que no solo toca el piano. Está creando arte. Está tocando el alma de la gente. Ese video de su audición ha sido visto más de 1 millón de veces en menos de 24 horas. Rosa abrió mucho los ojos. 1 millón de veces. Ni siquiera podía imaginarse a tanta gente. La gente lo llama un milagro. El profesor Petrov continuó. Músicos de orquestas famosas están pidiendo conocerlo. Él. Escuelas de música de otros países quieren ofrecerle becas. Este es el comienzo de algo increíble para Alex, pero Rosa parecía preocupada en lugar de emocionada. «Profesor, somos gente sencilla. El padre de Alex se fue cuando él tenía 3 años. Trabajé en 2 empleos solo para pagar el alquiler. No sabemos nada de este mundo del que habla». El profesor Petro se inclinó hacia adelante y habló con suavidad. «Precisamente por eso estoy aquí. Ayer le hice una promesa a Alex y pienso cumplirla, pero quiero hacerlo bien». Con su permiso y su consuelo, se retiró. Saqué unos papeles de su maletín.
Quiero ofrecerle a Alex una beca completa para nuestra academia. No solo las clases, sino todo. Libros, partituras, incluso ayuda con el transporte. Y quiero ser su maestra. Rosa miró los papeles, pero no los tocó. ¿Qué significa eso para Alex? Para su infancia, significa que seguirá siendo un niño normal. El profesor Petrov dijo que seguirá yendo a la escuela normal, que seguirá teniendo tiempo para jugar con sus amigos, pero que también recibirá la formación que su talento merece. Señora Rivera, su hijo tiene un don que podría alegrar a millones de personas. ¿No quiere ayudarlo a compartir ese don con el mundo? Desde su habitación, Alex gritó, «Mamá, ¿puedo salir ya? Quiero practicar piano». Rosa y el profesor Petro se miraron y se echaron a reír. Allí estaban, hablando del futuro de Alex y de su fama mundial, y él solo quería tocar el piano. «Puede salir, cariño», respondió Rosa. Alex corrió a la sala y se detuvo al ver al profesor Petro. «Hola», dijo tímidamente. «¿Seguirás enseñándome piano?» El profesor Petro sonrió y se arrodilló para mirar a Alex a los ojos. «Alex, sería un honor ser tu profesor. Pero primero, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Quieres aprender más sobre piano? ¿Quieres tocar mejor?» Alex asintió con entusiasmo. «Sí, quiero aprender todas las canciones. Quiero tocar como la gente de los videos que mamá me muestra en su teléfono». «Entonces tenemos un trato», dijo el profesor Petrov, extendiendo la mano para que Alex la estrechara. «Pero tienes que prometerme algo. Prométeme que siempre recordarás que la música debe hacerte feliz, sin importar lo famoso que seas o cuánta gente quiera escucharte tocar. Nunca olvides que lo más importante es amar la música». Alex estrechó la mano del profesor solemnemente. «Lo prometo». Rosa observó este intercambio con lágrimas en los ojos. Ella no entendía del todo qué estaba pasando con sus vidas, pero veía que este hombre realmente se preocupaba por su hijo, y veía la emoción en los ojos de Alex cuando hablaba de aprender más música. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Intentémoslo». Pero si Alex deja de ser feliz, si esto se vuelve demasiado para él, paramos. Trato hecho. El profesor Petro se levantó y también le estrechó la mano a Rose. Trato hecho. Y señora Rivera, creo que está a punto de descubrir que su hijo no solo será famoso. Cambiará la forma en que la gente piensa sobre la música. Afuera, los periodistas seguían esperando y el video de Alex corría por internet como la pólvora. Pero dentro del pequeño apartamento, un niño estaba a punto de emprender un viaje que lo transformaría de un niño desconocido con un don a algo que el mundo nunca había visto. 2 semanas después, comenzó la nueva vida de Alex. Todos los días, después de la escuela, Rosa lo llevaba a la Academia de Música Riverside en su viejo coche, que hacía ruidos extraños al subir una cuesta. El primer día fue aterrador para ambos. Alex nunca había estado en un lugar tan elegante todos los días, y Rosa se preguntaba si realmente pertenecían allí. El profesor Petro los esperaba en la sala de práctica número 7. Era más pequeña que la sala de audiciones, pero aún así tenía un hermoso piano de cola y ventanas que daban al jardín. En el atril, había gruesos libros llenos de ejercicios y escalas que parecían muy difíciles. «Hoy empezamos desde el principio», anunció el profesor Petro. «Alex, tienes un talento natural extraordinario, pero el talento sin la formación adecuada es como tener un coche de carreras sin saber conducirlo con seguridad». Alex parecía confundido. «Pero yo ya sé tocar el piano». El profesor Petro sonrió amablemente. «¿Sabes hacer música hermosa?» «Sí, pero hay mucho más que aprender. Tus manos necesitan ser más fuertes. Tus dedos necesitan moverse más rápido y con mayor precisión. Y lo más importante, necesitas entender la teoría musical, las reglas que te ayudan a crear sonidos aún más hermosos». La primera lección fue más difícil de lo que Alex esperaba. El profesor Petro le hizo tocar escalas una y otra vez. Arriba y abajo del piano, los mismos patrones de notas durante 30 minutos seguidos.
Las manos de Alex comenzaron a cansarse como nunca antes. ¿Por qué tengo que tocar estos ejercicios aburridos?, preguntó Alex. No suenan tan bien como las canciones que conozco. Piensa en ellos como un entrenamiento deportivo, explicó el profesor Petrov. Los jugadores de baloncesto practican el mismo tiro cientos de veces para poder hacerlo perfecto durante un partido. Estas escalas fortalecerán y acelerarán tus dedos, para que puedas tocar cualquier canción que quieras. Después de las escalas, vinieron los ejercicios de dedos que eran aún más desafiantes. Alex tenía que tocar diferentes ritmos con cada mano al mismo tiempo. Su mano izquierda tocaba notas lentas y constantes, mientras que su mano derecha tocaba melodías rápidas y danzantes. Era como intentar acariciarse la cabeza y frotarse el estómago, pero mucho más difícil. Al final de la primera lección, a Alex le dolían las manos y se sentía frustrado. Este no era el tipo de piano divertido. Estaba acostumbrado a tocar. En casa, solo tocaba las canciones que le gustaban. Aquí, todo era trabajo, reglas y ejercicios. No me gusta esto, le dijo a su madre de camino a casa. Ya no es divertido. Rosa sintió un poco de pena. Tal vez había sido un error. Tal vez deberían dejar que Alex tocara el piano por diversión, en lugar de intentar convertirlo en alguien especial. Pero el profesor Petro le había advertido que esto podría pasar. Todo gran músico pasa por esta fase, había dicho. La emoción de ser descubierto se desvanece y comienza el verdadero trabajo. Aquí es cuando descubrimos si alguien realmente quiere ser grande o si solo quiere ser famoso. El día siguiente fue aún más difícil. El profesor Petro introdujo los estudios. Piezas de estudio diseñadas para enseñar habilidades específicas. Sonaban preciosas cuando el profesor Petro las tocaba, pero cuando Alex lo intentaba, eran increíblemente difíciles. Mis dedos no quieren hacer esto, se quejó Alex después de luchar con el mismo pasaje durante 20 minutos. Ese es precisamente el punto, dijo el profesor Petrov con paciencia. Estamos enseñando a tus dedos a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio, nada tiene sentido, pero poco a poco se vuelve natural. Semana tras semana, las lecciones continuaban. Algunos días a Alex le encantaba. Cuando por fin dominaba una pieza difícil, o cuando el profesor Petrov le enseñaba una nueva técnica que hacía que una canción sonara aún más hermosa, Alex se sentía como si volara. Pero otros días eran pura lucha. Lo más difícil no era solo la música. Era el tiempo. Alex ahora practicaba 4 horas todos los días después de la escuela. Mientras sus amigos jugaban videojuegos o veían dibujos animados, Alex estaba sentado al piano haciendo ejercicios para los dedos y memorizando piezas complicadas. Sus viejos amigos de la escuela también empezaron a tratarlo de forma diferente. Al principio, les parecía genial que Alex se estuviera haciendo famoso. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, se cansaron de que siempre estuviera ocupado practicando piano. Nunca más quieres quedar con él. Su mejor amigo, Luis, se quejaba, ahora solo te importa ese estúpido piano. Alex se sentía dividido. Amaba la música más que nada, pero a veces extrañaba ser un niño normal. Extrañaba jugar al fútbol con sus amigos. Extrañaba poder ver películas sin preocuparse por practicar. Un día particularmente difícil. Alex llevaba 2 horas trabajando en una pieza de Bach. Sus dedos se tropezaban constantemente con la misma sección, y no conseguía acertar por mucho que lo intentara. Estaba cansado, frustrado y a punto de rendirse. No puedo con esto, gritó, apartando las manos del teclado. Es demasiado difícil. Quiero irme a casa. El profesor Petro no se enojó. En cambio, se sentó junto a Alex en el banco del piano y guardó silencio un momento. ¿Sabes?, dijo el profesor Petrov lentamente. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también quería dejar el piano. Alex lo miró sorprendido. ¿En serio? ¿En serio?
Tenía 10 años y mi profesor me obligaba a practicar escalas durante horas todos los días. Me dolían las manos. Me perdía la oportunidad de tocar con mis amigos y pensaba que la música era para divertirse, no para trabajar. ¿Qué pasó? ¿Lo dejaste? El profesor Petro sonrió. Casi lo hago. Pero entonces mi profesor me enseñó algo importante. Me mostró que el trabajo duro no era un castigo. Era preparación. Cada escala que practicaba, cada ejercicio difícil que dominaba era como añadir otro color a mi pincel. Cuantos más colores tenía, más imágenes hermosas podía pintar con música. Alex pensó en esto. Así que los ejercicios aburridos me ayudan a tocar canciones más bonitas. Exactamente. Y algún día, cuando toques frente a miles de personas, cuando crees música que haga llorar de alegría a la gente, agradecerás cada día duro que superes. El profesor Petrov se levantó y se acercó a la ventana. Pero Alex, quiero que sepas algo más. Si decides que esto es demasiado, si solo quieres tocar el piano por diversión en casa, también está bien. Ser bueno en algo requiere sacrificio, y no todos quieren hacerlo. No hay vergüenza en elegir un camino más fácil. Alex miró las teclas del piano, pensando profundamente. Recordó cómo se sintió cuando tocó su pieza para la audición y vio llorar a los adultos. Recordó los comentarios en el video de la gente que decía que su música los hacía sentir mejor cuando estaban tristes. Pensó en todas las hermosas canciones que aún quería aprender a tocar. No quiero dejarlo, dijo Alex en voz baja. ¿Pero podemos tomarnos un descanso hoy? Me duelen mucho las manos. El profesor Petro se rió y le alborotó el pelo a Alex. Claro que podemos tomarnos un descanso. ¿Sabes qué? Olvidémonos de los ejercicios hoy. Tócame algo que te guste, algo que te haga feliz. El rostro de Alex se iluminó. Empezó a tocar una suave melodía que había aprendido cuando empezó a tocar el piano. No era complicada ni llamativa, pero era hermosa y le salía del corazón. Mientras tocaba, recordó por qué amaba la música en primer lugar. Cuando terminó, el profesor Petrov sonreía con orgullo. Por eso practicamos tanto, dijo, para que siempre puedas tocar con el corazón, sin importar lo difícil que sea la música. Desde ese día, Alex abordó su entrenamiento de forma diferente. Siguió teniendo dificultades con las piezas difíciles y se frustraba con los ejercicios de dedos. Pero ahora comprendía que cada desafío lo ayudaba a mejorar en lo que más amaba. Sus manos se fortalecieron. Sus dedos se movían más rápido. Su comprensión de la música se profundizó. Y poco a poco, muy lentamente, Alex comenzó a transformarse de un niño talentoso en algo mucho más extraordinario. Después de 6 meses de intenso entrenamiento, las habilidades de Alex habían crecido drásticamente. Sus dedos se movían con una velocidad y precisión que asombraron incluso al profesor Petro. Su comprensión de la música se había profundizado y ahora podía leer las partituras más complejas como si fueran un simple libro infantil. Pero con el éxito llegaron nuevos problemas que nadie esperaba. La primera señal de problemas llegó durante una sesión de práctica en la academia. Alex estaba trabajando en una pieza particularmente difícil cuando notó que otro estudiante, Daniel, lo observaba desde la puerta. Daniel tenía 12 años y llevaba 4 estudiando en la academia. Era considerado uno de sus estudiantes más prometedores hasta que llegó Alex. Presume, murmuró Daniel en voz baja mientras pasaba junto a la sala de práctica de Alex. Al principio, Alex no entendía por qué algunos de los estudiantes mayores parecían antipáticos. Intentaba saludarlos en los pasillos, pero simplemente apartaban la mirada o susurraban al pasar. Durante las clases grupales, cuando el profesor Petro usaba a Alex como ejemplo de técnica correcta, Alex sentía la mirada fría de los demás estudiantes. La situación empeoró cuando los periódicos locales empezaron a escribir artículos sobre Alex. Los titulares lo llamaban el niño milagro y el prodigio del piano que está conquistando el mundo. Fotos de Alex al piano aparecieron en revistas y su historia se publicó en la página web de la academia como su estudiante estrella.
Esto enfureció a algunos padres. La señora Henderson, cuya hija Katie llevaba 3 años tomando clases en la academia, acorraló al profesor Petro después de un recital. «No entiendo por qué Alex recibe tanta atención», dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que otros padres la oyeran. «Mi Katie trabaja igual de duro. También practica a diario. Pero solo se habla de este chico que lleva 6 meses aquí». La señora Henderson respondió con calma al profesor Petro. «La situación de Alex es única. Su talento natural, combinado con su dedicación, crea oportunidades que debemos apoyar». «¿Única?», preguntó la señora Henderson con más fuerza. «¿Quieres decir que recibe un trato especial porque ahora es famoso? ¿Y qué hay de los estudiantes que han sido fieles a esta academia durante años? ¿No merecen las mismas oportunidades?». Otros padres asintieron. El señor Thompson, cuyo hijo había sido rechazado del programa avanzado, dio un paso al frente. «Mi hijo David toca el piano desde los 5 años», dijo. «Ya tiene 13 años y aún no puede entrar a clases avanzadas, pero este niño de 8 años aparece y de inmediato recibe clases particulares con el profesor principal. ¿Cómo es eso justo?». Alex escuchaba estas conversaciones a su alrededor. No entendía del todo la política de los adultos, pero sentía que su presencia causaba problemas. Algunos días se sentía como si caminara por un campo minado, sin saber cuándo alguien podría decir algo hiriente. El punto de quiebre llegó durante el recital mensual de estudiantes de la academia. Se suponía que estos eventos celebraban el progreso de todos los estudiantes, pero este se sentía diferente. Alex estaba programado para tocar el último, que tradicionalmente era el lugar reservado para la pieza más avanzada. A medida que los estudiantes tocaban, Alex podía sentir la tensión en la sala. Cuando Daniel tocó su pieza en una sonata hermosa, pero moderadamente difícil, el público aplaudió cortésmente. Cuando Katie tocó su composición, sus padres vitorearon con entusiasmo, pero todos los demás parecían distraídos. Entonces fue el turno de Alex. Se acercó al piano y se sentó a tocar la obra de Liszt, Hungarian Rhapsody No. 2, una de las piezas técnicamente más exigentes de la literatura clásica para piano. Era una pieza que la mayoría de los pianistas profesionales encontraban desafiante, y más aún para un niño de 9 años. Cuando Alex empezó a tocar, la sala quedó en completo silencio. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas con una velocidad y precisión imposibles. La música era salvaje y apasionada, llena de pausas dramáticas y ráfagas explosivas. Era el tipo de interpretación que dejaba al público sin aliento. Pero cuando Alex terminó y se levantó para hacer una reverencia, algo terrible sucedió. En lugar de aplausos, se hizo un silencio incómodo. Algunas personas aplaudieron lentamente, pero la mayoría del público permaneció allí sentado. Entonces, alguien en la última fila comenzó a aplaudir muy lenta y sarcásticamente. «Maravilloso», dijo una voz que Alex reconoció como la del señor Thompson. «Supongo que ahora sabemos quién es la verdadera estrella de esta academia. El resto de nuestros niños podrían mejor irse a casa». Otros padres empezaron a murmurar su acuerdo. «Esto ya no es un recital», dijo alguien. «Es solo una exhibición para un estudiante». Alex sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. No había pretendido hacer sentir mal a nadie. Simplemente había tocado la pieza como le había enseñado el profesor Petro. Pero ahora parecía que su éxito perjudicaba a otros. El profesor Petro se levantó rápidamente e intentó restablecer el orden. «Damas y caballeros, recuerden que esta es una celebración del arduo trabajo de todos nuestros estudiantes, pero el daño ya estaba hecho». Los padres recogían sus cosas y se marchaban temprano. Los estudiantes miraban a Alex con expresiones que iban del enojo a la tristeza. Katie lloraba porque sentía que su actuación había sido olvidada. Después de que todos se fueran, Alex se sentó solo al piano mientras el profesor Petro hablaba en voz baja con su madre en un rincón. Podía oír fragmentos de su conversación. «Los celos son naturales,
Pero Alex no debería sufrir por sus inseguridades. Quizás deberíamos buscar otra academia en algún lugar. Alex no causará tantos problemas. Por supuesto. No huir no resolverá nada. Alex se sentía fatal. Amaba la música más que a nada en el mundo, pero empezaba a comprender que su don tenía un precio. Los sentimientos de los demás se herían cuando tocaba bien. Los padres se enojaban porque sus hijos no tenían tanto talento. Los estudiantes se desanimaban porque no podían tocar como él. Esa noche, en casa, Alex le hizo a su madre una pregunta que le rompió el corazón. «Mamá, ¿serían todos más felices si no fuera tan bueno tocando el piano?» Rosa se sentó en su cama y lo abrazó. «Ay, cariño, no. Nunca pienses eso. Tu don es hermoso. Alegra a personas de todo el mundo. Pero entristece a los niños de la academia y enoja a sus padres. Quizás debería tocar canciones más fáciles para no hacerlos sentir mal». Rosa pensó detenidamente su respuesta. Sabía que Alex se enfrentaba a algo que muchos niños superdotados experimentan. La carga de ser diferente, de destacar de alguna manera. Eso a veces incomodaba a los demás. «Alex, escúchame», dijo con dulzura. «Cuando tienes un don especial, no es tu trabajo minimizarlo para que los demás se sientan mejor. Tu trabajo es usarlo de la mejor manera posible y ser amable con los demás mientras lo haces. Pero, ¿y si siguen siendo malos conmigo? Entonces lo afrontaremos juntos. El profesor Petrov también nos ayudará. Pero no vamos a dejar que los celos de los demás te impidan convertirte en todo lo que estás destinado a ser». Al día siguiente, el profesor Petrov convocó una reunión con todos los padres y alumnos de la academia. Abordó la situación directamente. «La excelencia debe inspirarnos, no dividirnos», le dijo al grupo. «El talento de Alex no les resta nada a las habilidades de sus hijos. De hecho, estar rodeado de músicos excepcionales nos hace mejores a todos». Anunció nuevas políticas para garantizar que todos los estudiantes se sintieran valorados y apoyados. Habría más oportunidades de actuación para todos. Los estudiantes avanzados serían mentores de los más jóvenes. Y lo más importante, la academia se centraría en el progreso individual de cada estudiante en lugar de compararlos con los demás. Algunas familias abandonaron la academia de todos modos, incapaces de aceptar que la presencia de Alex fuera permanente. Pero otras se quedaron y poco a poco aprendieron a apreciar la inspiración que les inspiraba presenciar la verdadera grandeza. Alex aprendió una lección importante durante este difícil momento. Ser talentoso no se trataba solo de tocar música hermosa. También se trataba de manejar las emociones y relaciones complejas que conlleva destacar entre la multitud. Empezó a comprender que su camino hacia la grandeza implicaría más que simplemente dominar piezas difíciles. También tendría que aprender a desenvolverse en un mundo que no siempre estaba listo para celebrar a alguien verdaderamente excepcional. Habían pasado 3 años desde la audición viral de Alex, y ahora, a los 11 años, estaba a punto de enfrentarse al mayor reto de su vida. La llamada llegó un martes por la mañana mientras Alex se preparaba para ir a la escuela. La voz del profesor Petrov temblaba de emoción mientras hablaba con Rosa. «Quieren que Alex actúe con la Orquesta Sinfónica Nacional». Dijo que en el Carnegie Hall sería el solista más joven en la historia del recinto. A Rosa casi se le cae el teléfono. El Carnegie Hall era la sala de conciertos más famosa de Estados Unidos. Los mejores músicos del mundo habían actuado en ese escenario, y ahora le pedían a su hijo de 11 años que tocara allí. «¿Está segura de que está listo para algo tan grande?», preguntó Rosa, mientras observaba a Alex comer su cereal en la pequeña mesa de la cocina, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Rosa, Alex ha estado listo para esto desde el día que lo conocí», respondió el profesor Petrov. «Su técnica es impecable ahora. Su comprensión musical es más profunda que la de algunos pianistas profesionales que conozco. Pero lo más importante es que tiene algo que no se puede enseñar: la capacidad de tocar el corazón de la gente con su música». La invitación fue
para interpretar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, una de las piezas más queridas y desafiantes del repertorio clásico para piano. Era una pieza que exigía no solo perfección técnica, sino también una madurez emocional que parecía imposible para alguien de la edad de Alex. Cuando le hablaron de la oportunidad, su reacción sorprendió a todos. En lugar de emoción, parecía aterrorizado. Carnegie Hall, susurró. Ahí tocan todos los famosos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido las notas? ¿Y si piensan que no soy lo suficientemente bueno? Por primera vez en 3 años, Alex experimentaba auténtico pánico escénico. La presión de actuar frente a miles de personas, muchos de ellos músicos profesionales y críticos, era abrumadora. No era como tocar en la academia donde todos lo conocían. Era la gran liga. El profesor Petro comprendió el miedo de Alex. «Sabes», dijo con suavidad. «Toqué en el Carnegie Hall una vez, cuando tenía 25 años. Estaba tan nervioso que no pude comer durante 2 días antes del concierto». «¿En serio?», preguntó Alex. «Pero eres tan buen profesor. Pensé que nunca tenías miedo». «Estar nervioso no significa que no seas lo suficientemente bueno», explicó el profesor Petro. «Significa que te preocupas por dar lo mejor de ti. Los mejores intérpretes del mundo todavía se ponen nerviosos. La diferencia es que no dejan que el miedo les impida compartir su talento». La preparación para el Carnegie Hall fue diferente a todo lo que Alex había experimentado. Durante 6 meses, trabajó en el concierto de Rachmaninoff con una intensidad que asombró incluso al profesor Petro. Todos los días después de la escuela, Alex practicaba 5 horas. Los fines de semana, trabajaba 8 horas seguidas, solo parando para comer. La pieza era increíblemente exigente físicamente. Las manos de Alex tenían que estirarse sobre las teclas de maneras que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Había secciones en las que tenía que tocar acordes atronadores y potentes que sacudían todo el piano, seguidos inmediatamente de melodías delicadas y suaves que requerían un control perfecto. «Me duelen muchísimo las manos», se quejó Alex una noche después de una sesión de práctica particularmente agotadora. «Es que tus manos se están fortaleciendo», respondió el profesor Petrov. «Para cuando subas al escenario del Carnegie Hall, tus manos podrán con todo lo que esta pieza exija». Pero no solo los desafíos físicos eran difíciles. El contenido emocional de la pieza era increíblemente complejo. Rachmaninoff había escrito este concierto durante uno de los periodos más oscuros de su vida. Y la música reflejaba profunda tristeza, amor apasionado y alegría triunfante, todo en la misma pieza. «¿Cómo puedo tocar música sobre sentimientos que nunca he tenido?», preguntó Alex durante una clase. «Tengo 11 años. No sé sobre las cosas tristes que sienten los adultos». El profesor Petro reflexionó detenidamente sobre esta pregunta. «Alex, puede que no hayas experimentado el desamor o la pérdida de un adulto, pero sí has sentido emociones. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando los otros estudiantes fueron malos contigo en la academia? ¿Recuerdas lo orgulloso que te sentiste cuando finalmente dominaste esa difícil pieza de Bach? Esos sentimientos son los mismos sobre los que escribía Rachmaninoff, solo que a un nivel diferente». Poco a poco, Alex empezó a comprender cómo conectar sus propias experiencias con la música. Al tocar las partes tristes, recordaba los momentos en que se había sentido solo o incomprendido. Al tocar las partes triunfales, recordaba la alegría de superar retos difíciles. La música empezó a sentirse personal para él, no solo como notas en una página. A medida que se acercaba la fecha del concierto, la presión se intensificaba. Periódicos y revistas musicales escribieron artículos sobre el joven prodigio que conquistaría el Carnegie Hall. Los programas de televisión querían entrevistar a Alex. Las páginas web de música clásica publicaron vídeos de sus sesiones de práctica que el profesor Petrov había compartido. «¿Y si no cumplo con las expectativas de la gente?», le preguntó Alex a su madre una noche antes de acostarse. «¿Y si decepciono a todos?», preguntó Rosa, sentada en su cama,
le acarició el pelo. Cariño, nunca podrías decepcionarme. Podrías tocar una nota o 1000 notas y seguirías siendo la mamá más orgullosa del mundo. Todas esas otras personas no importan. Lo que importa es que hagas lo mejor que puedas y recuerdes por qué amas la música. La semana antes del concierto, los nervios de Alex llegaron al límite. Durante una sesión de ensayo con la orquesta, un grupo de músicos profesionales que habían tocado con algunos de los artistas más grandes del mundo. Las manos de Alex empezaron a temblar tanto que no podía tocar. El director, el maestro Williams, detuvo la orquesta y se acercó al piano. Alex, ¿puedo decirte algo? Alex asintió, demasiado avergonzado para hablar. He dirigido orquestas durante 30 años. El maestro Williams dijo, he trabajado con pianistas famosos en todo el mundo. Pero en todos esos años, nunca he escuchado a nadie tocar esta pieza con la emoción pura que tú le transmites. Estos músicos detrás de mí están emocionados de tocar contigo. No porque tengas 11 años, pero porque eres artista. Los miembros de la orquesta asintieron y le sonrieron a Alex. El violinista principal dijo, Alex, cuando tocas, nos recuerdas por qué nos enamoramos de la música en primer lugar. Escuchar esto de músicos profesionales le ayudó a darse cuenta de algo importante. Estas personas no lo juzgaban por su edad ni esperaban que fracasara. De verdad querían crear música hermosa juntos. La mañana del concierto, Alex se despertó sintiéndose diferente. El terror seguía ahí, pero se mezclaba con algo más, emoción. Había trabajado más duro para este momento que para cualquier otra cosa en su vida. Tenía las manos fuertes. Su memoria era perfecta. Su comprensión de la música era profunda y personal. ¿Estás listo?, preguntó el profesor Petro mientras estaban entre bastidores en el Carnegie Hall, escuchando el sonido de 2800 personas tomando asiento. Alex miró hacia el escenario donde lo esperaba el hermoso piano de cola. Detrás, la orquesta completa afinaba sus instrumentos. En pocos minutos, saldría y triunfaría o fracasaría frente a miles de personas. Pero allí de pie, Alex se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Ya no tenía miedo. Estaba ansioso por compartir la música que amaba con toda esa gente. Quería que sintieran la misma alegría, tristeza y triunfo que él sentía cada vez que tocaba esa pieza. Estoy listo, dijo Alex. Y por primera vez en meses, lo decía en serio. El director de escena se acercó. Damas y caballeros, es la hora. Alex se ajustó la pajarita, respiró hondo y se preparó para subir al escenario que cambiaría su vida para siempre. Alex subió al escenario del Carnegie Hall e inmediatamente sintió que estaba entrando en un sueño. La sala era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Filas y filas de asientos de terciopelo rojo se extendían hasta el techo, llenos de gente que había venido de todo el mundo para escucharlo tocar. Las luces del escenario eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero podía sentir su presencia como electricidad en el aire. Los aplausos fueron atronadores mientras se dirigía al piano. La gente se ponía de pie aplaudiendo, y algunos incluso vitoreaban. Alex nunca había experimentado algo así. Su corazón latía tan rápido que pensó que todos en la sala probablemente podían oírlo. Se sentó ante el hermoso piano de cola Steinway y ajustó el banco. La orquesta detrás de él permanecía en silencio, esperando su señal. El maestro Williams estaba listo con su batuta en alto. En ese momento, Alex sintió el peso de todo lo que lo había traído hasta allí. Todas las horas de práctica, todo el apoyo del profesor Petro, todos los sacrificios que había hecho su madre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al posar las manos de Alex sobre las teclas, todo el nerviosismo se desvaneció. El piano se sentía como un viejo amigo que le daba la bienvenida. Las teclas estaban perfectamente equilibradas bajo sus dedos. El sonido era tan puro y rico que incluso una sola nota parecía llenar toda la sala de belleza. Alex miró al maestro Williams y asintió.
El director levantó la batuta y la orquesta comenzó la introducción del concierto para piano número 2 de Rukmáninov. La música comenzó suavemente con solo unos pocos instrumentos tocando una suave melodía romántica. Alex escuchó atentamente, contando los compases hasta que llegó el momento de unirse. Cuando llegó su momento, los dedos de Alex encontraron las teclas, y las primeras notas del piano sonaron claras y fuertes. Pero algo fallaba. Una de las teclas de la sección central del piano emitía un extraño chasquido en lugar del tono puro que debería haber producido. El corazón de Alex dio un vuelco. Había algo mecánicamente defectuoso en el piano. Entre el público, el profesor Petro notó el problema de inmediato. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su asiento al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Una tecla atascada durante un debut en el Carnegie Hall podía ser un desastre. Muchos jóvenes intérpretes entrarían en pánico en esta situación y cometerían errores durante el resto de la pieza. Pero Alex no se asustó. En cambio, hizo algo que asombró a todos los que entendían de música. Cuando llegaba a pasajes que normalmente usarían esa tonalidad problemática, cambiaba la digitación al instante para evitarlo. Movió la melodía a diferentes notas que creaban el mismo efecto musical. Era como un músico de jazz improvisando, solo que lo hacía en medio de una de las piezas clásicas más desafiantes jamás escritas. Los miembros de la orquesta notaron lo que Alex hacía y lo observaron con asombro. Habían visto a pianistas profesionales desconcertarse por problemas mucho menores, pero este niño de 11 años estaba resolviendo el problema en tiempo real mientras seguía tocando algunas de las piezas más difíciles jamás compuestas. A medida que avanzaba el primer movimiento, Alex encontró formas creativas de sortear la tecla rota. Cuando la música requería acordes atronadores y potentes que deberían haber incluido esa nota, reorganizó la armonía para crear un efecto aún más dramático. Cuando los pasajes delicados necesitaban ese tono en particular, encontró notas sustitutas que realmente hacían que el Lodi era más interesante. El público no sabía que había un problema. Para ellos, Alex simplemente estaba ofreciendo una actuación extraordinaria. Su interpretación era apasionada y madura, llena de emoción, algo que parecía imposible para alguien tan joven. La forma en que moldeaba cada frase, la forma en que equilibraba las secciones fuertes y suaves, la forma en que se comunicaba con la orquesta, todo era perfecto. Pero entre bastidores, los técnicos de piano estaban en crisis. Durante la breve pausa entre movimientos, quisieron subir corriendo al escenario y solucionar el problema. Sin embargo, el director de escena del Carnegie Hall tomó una decisión que se convertiría en legendaria en la historia del recinto. «Deja que termine», susurró en sus auriculares. «Lo está manejando mejor que la mayoría de los profesionales. No interrumpas esta magia». El segundo movimiento del concerto comenzó con una de las melodías más hermosas de toda la música clásica. Era lenta e increíblemente emotiva, y requería que el pianista cantara a través de las teclas en lugar de simplemente tocar notas. Aquí fue donde la capacidad de Alex para conectar con la música realmente se hizo evidente. Mientras tocaba, Alex pensó en todas las personas que lo habían apoyado en este viaje. Pensó en su madre trabajando hasta tarde para pagar sus clases. Pensó en el profesor Petro creyendo en él cuando nadie más lo hizo. Pensó en los miembros de la orquesta que lo animaron durante los ensayos. Todos estos sentimientos se reflejaron en su interpretación. La sala estaba completamente en silencio, salvo por la música. El público contenía la respiración, temeroso de que cualquier sonido rompiera el hechizo que Alex estaba creando. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros estaban sentados con la boca abierta, asombrados. Músicos profesionales entre el público negaban con la cabeza, incrédulos ante lo que escuchaban. En la sección VIP, varios pianistas famosos que habían venido a escuchar al joven prodigio estaban completamente atónitos. Uno de ellos le susurró a su compañero: «Llevo 40 años tocando el piano y nunca había escuchado esta pieza interpretada con tanta naturalidad musical».
Un reconocido crítico musical esperaba escribir una reseña negativa sobre un niño al que se le daba demasiada atención. Attention garabateaba notas frenéticamente. Más tarde, escribiría que la interpretación de Alex redefinió lo que significa ser músico, y que la edad se volvió completamente irrelevante ante un arte tan puro. El tercer y último movimiento fue la parte más desafiante de toda la pieza. Requería una velocidad, una potencia y una resistencia increíbles. Las manos de Alex tenían que moverse como un rayo por las teclas, manteniendo un control y una expresión musical perfectos. Esta era la sección que diferenciaba a los buenos pianistas de los grandes. Al comenzar el movimiento, Alex sintió una oleada de energía como nunca antes había experimentado. La tecla rota ya no era un problema. Se había convertido en parte de su interpretación artística. Cada vez que tenía que sortearla, creaba algo aún más hermoso que el original. La orquesta se inspiró en la actuación de Alex y tocó con una energía que los sorprendió incluso a ellos mismos. La comunicación entre el joven solista y los experimentados músicos fue perfecta. Ya no se limitaban a tocar notas escritas en una página. Creaban arte juntos. A medida que la pieza se acercaba a su culminante final, toda la sala parecía vibrar al ritmo de la música. Las manos de Alex volaban sobre las teclas con una velocidad y precisión increíbles. La tecla rota lo obligó a usar digitaciones que, de hecho, hicieron que la música sonara más brillante y emocionante que la versión tradicional. Los acordes finales resonaron con tal fuerza que parecieron sacudir los cimientos del Carnegie Hall. Alex sostuvo la última nota hasta que se desvaneció por completo en el silencio. Entonces levantó las manos de las teclas y se quedó quieto un momento, respirando agitadamente por el esfuerzo. El silencio que siguió duró lo que pareció una eternidad. Nadie del público se movió. Nadie respiró. Era como si toda la sala aún estuviera bajo el hechizo de la música que Alex acababa de crear. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otra. De repente, toda la sala estalló en la ovación de pie más larga y ruidosa en la historia reciente del Carnegie Hall. La gente vitoreaba, lloraba y aplaudía tan fuerte que Alex podía sentir las ondas sonoras bañándolo como olas del mar. Los aplausos se prolongaron durante 23 minutos, una duración casi inaudita para una interpretación de música clásica. La gente se negaba a dejar de aplaudir y vitorear. Querían que Alex supiera que acababan de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Habían pasado 7 años desde aquella noche mágica en el Carnegie Hall, y Alex tenía ahora 18 años. El chico que una vez necesitó ayuda para alcanzar los pedales del piano se había convertido en un joven que dominaba escenarios de todo el mundo. Pero el éxito le había traído desafíos que nadie podría haber predicho cuando solo tenía 8 años y un don. La adolescencia había sido especialmente difícil. Mientras sus amigos iban a fiestas, salían con alguien y vivían la vida normal. Durante su vida en el instituto, Alex viajaba a conciertos en diferentes países casi todos los fines de semana. Se perdió su baile de graduación porque actuaba en Viena. No pudo unirse al equipo de fútbol del instituto porque sus manos eran demasiado valiosas como para arriesgarse a lesionarse. A veces sentía que vivía en una hermosa prisión hecha de música. Solo quiero ser normal un rato, le había dicho a su madre durante un periodo particularmente difícil a los 16 años. Quiero salir con mis amigos sin preocuparme por practicar. Quiero cometer errores sin que todo el mundo me vea. Durante varios meses, Alex se rebeló contra su exigente horario. Se saltaba los ensayos, llegaba tarde a clase e incluso canceló algunos conciertos pequeños. El profesor Petro, ahora de más de 70 años y con un ritmo más lento, era paciente pero estaba preocupado. Alex, entiendo que estés cansado, le había dicho el profesor Petro durante una de sus charlas. Ser extraordinario tiene un precio, pero debes tomar una decisión. Puedes ver tu don como una carga o como la responsabilidad de compartir la belleza con el mundo.
El punto de inflexión llegó cuando Alex conoció a una joven llamada Sophie en un hospital infantil donde él estaba realizando una actuación benéfica. Sophie tenía solo 7 años y padecía una grave enfermedad. Había visto videos de la actuación de Alex en el Carnegie Hall en internet docenas de veces. «Tu música me hace olvidar que estoy enferma», le dijo a Alex con una sonrisa tímida. «Cuando te escucho tocar, siento que vuelo». Esa conversación lo cambió todo para Alex. Se dio cuenta de que su música ya no era solo suya. Tenía el poder de sanar, consolar y alegrar a quienes más la necesitaban. Su don no era una carga. Era una forma de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Ahora, a los 18 años, Alex se preparaba para lo que muchos llamaban el concierto más importante de su carrera. La Ópera Estatal de Viena lo había invitado a un recital en solitario con obras maestras clásicas y composiciones originales. No se trataba de una actuación más. Alex anunciaba al mundo que había pasado de ser un niño prodigio a un artista maduro con una voz única. La presión era enorme. Críticos musicales de todo el mundo asistirían. El concierto se transmitiría en directo a millones de espectadores en 6 continentes. Si Alex triunfaba, consolidaría su lugar entre los mejores pianistas de su generación. Si fracasaba, podrían decir que era solo una novedad de la infancia que no pudo mantener su excelencia de adulto. Pero esta vez, Alex sentía la presión de otra manera. Había aprendido a convertir su nerviosismo en emoción. Había descubierto que las mariposas en el estómago no eran señal de miedo. Eran una señal de que le importaba profundamente compartir algo hermoso con la gente. El programa que Alex había elegido era ambicioso y profundamente personal. Comenzaría con las variaciones Goldberg de la caja, una pieza que requería una increíble precisión técnica y comprensión matemática. Luego tocaría la balada número 1 de Chopin, la misma pieza que había asombrado a los jueces en su primera audición hacía 10 años. Pero la segunda mitad del concierto sería algo completamente nuevo. 3 composiciones originales que Alex había escrito él mismo. Escribir su propia música había sido idea del profesor Petrov. «Dominas el lenguaje de la música clásica», había dicho. «Ahora es el momento de encontrar tu propia voz dentro de ese lenguaje». Las composiciones de Alex no se parecían a nada escrito por otros jóvenes compositores. Combinaban la complejidad técnica de la música clásica con melodías que se sentían frescas y modernas. Contaban historias sin palabras. Una pieza trataba sobre el viaje de su madre como inmigrante a Estados Unidos. Otra capturaba la sensación de estar solo en un escenario frente a miles de personas. Y la tercera era una carta de amor musical a todos los maestros que habían creído en él. La mañana del concierto, Alex se despertó sintiéndose tranquilo y concentrado. Pasó una hora practicando meditación, algo que el profesor Petrov le había enseñado para controlar la ansiedad escénica. Luego desayunó ligero y salió a caminar por las hermosas calles de Viena, escuchando los sonidos de la ciudad y dejando que inspiraran su imaginación musical. El profesor Petro, ahora en silla de ruedas, pero tan ágil como siempre, llegó al hotel de Alex por la tarde. Pasaron una hora juntos, sin practicar ni hablar de música, simplemente disfrutando de la compañía mutua. La relación entre profesor y alumno se había profundizado. Ahora eran compañeros artísticos y verdaderos amigos. «¿Estás nervioso?», preguntó el profesor Petrov mientras estaban sentados en el tranquilo jardín del hotel. Alex reflexionó sobre la pregunta detenidamente. «Estoy emocionado», dijo finalmente. «Por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que quería hacer». Esa noche, mientras Alex estaba entre bastidores en la Ópera Estatal de Viena, podía oír el murmullo de la multitud. Sus asientos. El recinto estaba completamente lleno, con gente que viajaba desde toda Europa y más allá para asistir. Entre el público se encontraban su madre, Rosa, ahora orgullosa y exitosa en su propia carrera como defensora de la educación musical. Varios de sus amigos de la infancia que se habían mantenido leales a pesar de su fama. Y Sophie,
la joven del hospital, que ahora tenía 14 años y estaba sana, estudiando piano. Cuando Alex subió al escenario, los aplausos fueron cálidos y acogedores, en lugar de abrumadores. Estas personas no habían venido a ver un espectáculo ni una curiosidad. Habían venido a escuchar a un artista compartir su música con ellos. Alex sintió la diferencia de inmediato. Se sentó ante el hermoso piano de cola Vocesorfer y puso las manos sobre las teclas. Al comenzar a tocar las primeras notas de las variaciones de Vox Goldberg, Alex sintió una profunda sensación de paz. Este era su lenguaje, su forma de hablar al mundo. Cada nota que tocaba cargaba con 10 años de crecimiento, lucha, triunfo y descubrimiento. El público escuchó con atención mientras Alex recorría el Bach con precisión matemática y profundidad emocional. Cuando pasó a la Ballade de Taller, la pieza que inició su trayectoria, no había ni un solo ojo seco en la sala. Pero fue durante sus composiciones originales que ocurrió algo verdaderamente mágico. Mientras Alex interpretaba su propia música, contando su historia a través de melodías y armonías creadas por él mismo, el público se dio cuenta de que no solo estaban escuchando una interpretación. Estaban presenciando el nacimiento de una gran voz artística. Ya no era el joven prodigio tocando música de otros. Era un artista maduro que compartía su propia visión con el mundo. La pieza final, su homenaje a sus maestros, alcanzó un clímax poderoso que incorporó temas musicales de todas las piezas clásicas que había aprendido a lo largo de los años, entretejidos con sus propias armonías en algo completamente nuevo, pero a la vez familiar. Era la forma de Alex de agradecer a todos los que lo habían ayudado a convertirse en quien era. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió se sintió sagrado. Entonces, el público estalló en aplausos que parecieron eternos. La gente estaba de pie, vitoreando, llorando y pidiendo bises. Alex hizo una reverencia con lágrimas corriendo por su rostro. No por nerviosismo ni presión, sino de pura alegría. En la primera fila, el profesor Petro estaba sentado en su silla de ruedas con lágrimas en los ojos, sabiendo que la promesa que le había hecho a un niño de 8 años hacía 10 años se había cumplido por completo. Alex no solo se había hecho famoso, se había convertido en un artista capaz de tocar almas y cambiar vidas a través de su música. Cuando Alex finalmente abandonó el escenario después de 3 bises, se dio cuenta de que este no era el final de su viaje. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Ya no era el niño prodigio ni el niño maravilla. Era simplemente Alex, un joven que había encontrado su propósito en la vida y estaba listo para compartir su don con el mundo durante décadas. El niño de 8 años, que había entrado nervioso a una sala de audiciones, se había convertido exactamente en lo que el profesor Petro había sido. Prometió que se convertiría en una leyenda.